Buenísimos días a todos. Este es el profesor Pablo Fernández Colón, que les saluda y les invita a disfrutar una edición más del programa experimental De Paso. De Paso. Eso es así, profesor, eso es así. ¿Y de qué es el tema de hoy? ¿De qué es el tema de hoy en De Paso, socio? Y en el día de hoy, viejito, dedicaremos el tema a mayo, mes de la Radio Nacional. Así que acomódate por ahí, que vamos a comenzar esta edición nueva de Paso en nuestra segunda temporada, y hoy dedicada al mes de mayo, mes nacional de la radio, mes de las madres, mes de los compositores y autores musicales y mucho más. Así que comenzamos esta edición de Paso. Bienvenidos a el programa de Paso en nuestra segunda temporada de Paso con el viejito y conmigo el profesor Pablo Fernández Colón. Origina la señal Radio Eternidad PR, preparándonos para la vida eterna, y el viejito radio, ya que los viejitos también tienen derecho a tener su propia emisora. De Paso. Escuchas Jesuit Radio en el 91.1 FM. Jesuit Radio, operada por Jesuit Corp. Somos Jesuit Radio comunitaria, ayudando a otros a lograr sus sueños. Tengo que vencer. ¿Sabías que Nikola Tesla registró la patente de la radio antes que Marconi? Aunque Marconi hizo la primera transmisión, Tesla ya había desarrollado la tecnología, pero perdió el crédito por años. A la 1:30 del día. Buenas, bienvenidos en nuestro primer día de este podcast de anauribe.fm. Este es el momento. Cuando uno habla de podcast, la gente tiende a asustarse, la gente tiende a asombrarse. Los que habitan este universo tienden a sentirse muy familiarizados ya con estas novedades. Siempre cuando entramos en un punto nuevo de un salto tecnológico de alguna naturaleza, hay entusiasmo, hay curiosidad, hay reticencias, hay suspicacias. Esa es la condición de cuando empiezan a hacerse cosas nuevas. Pero al fin y al cabo, sigue siendo la voz humana. Y la razón por la cual la radio se volvió tan importante y tan popular, que ya entraremos a comentar eso, es porque la gente escucha voces, y cuando escucha voces, ya sea por la radio, ya sea por los podcasts, se siente acompañada. Es una manera de establecer una conexión, una intimidad, sentirse que alguien o algunas personas te están acompañando. Se crean hábitos, se crean comunicaciones, se crean historias. Esa es la esencia de la radio, porque a pesar de que existen tantos otros medios tecnológicos, tanto que existe la imagen y el mismo internet ha generado tantos espacios en tantos niveles, sigue existiendo la radio, que ahora se muda al internet en forma de podcast, porque la voz humana es exactamente la idea de que tú escuchas y mientras tanto haces un montón de cosas, y mientras tanto estás viviendo otra parte de tu vida, estás cocinando, la gente está montando en bicicleta, la gente está haciendo el oficio, en fin, muchas cosas. Entonces, pues aquí es para tomárselo con la novedad del formato y con la naturalidad de que seguimos hablando de la voz humana. Simplemente estamos cambiando de transmisor, de emisor, de aparato, desde donde sale esto.
Entonces les vamos a explicar esto. ¿Por qué les digo de los cambios? Porque cuando apareció el fonógrafo, la gente pensó que se iban a acabar las orquestas. Porque ya para qué la gente iba a ver a orquestas si las podía escuchar en un disco. Cuando apareció el Kindle, la gente pensó que iban a desaparecer los libros, que ya no se iban a volver a imprimir porque la gente los podía llevar por ahí en aparaticos. Así, cada vez que hay una novedad tecnológica, la gente piensa que el mundo como existía antes va a desaparecer y resulta que coexisten muchas maneras de comunicarse y de narrar que simplemente diversifican el espectro en el cual uno se puede encontrar con la voz humana, con la compañía, con las historias, que es de lo que se trata la radio. Entonces, era lo primero que les quería decir, como bienvenidos, este es un nuevo parche, pero seguimos contando historias a la final. Ahora, el podcast como tal es el hijo de la radio. Y como es el hijo de la radio, porque es la radio en internet, vamos a contar la historia de la radio, porque la radio es la mamá. Sí, o sea, es de donde salió todo lo que está pasando ahorita, salió de la radio. Y la historia de la radio es muy interesante. Vamos a contarles varios momentos de la radio. Resulta que esto empieza desde hace 100 años y es una tecnología que todavía se mantiene vigente en muchas partes porque es tan buena a nivel de lo que ocurrió aquí que todavía se escucha en el planeta. Entonces vamos a entrar en esa historia. No solamente vamos a entrar en la historia de la radio, sino en la radio de la historia, porque la radio también va a tener un papel muy importante en la historia de la humanidad y en la historia del siglo XX y en momentos súper claves de la historia global. Ahí va a haber incidencias fundamentales de la radio. Pero primero tiene que existir. Primero no la vamos a inventar. ¿Para qué nos inventamos la radio? O sea, ¿cuál era el cuento? ¿Por qué era importante inventarse la radio? Porque resulta que ella viene a su vez de otro invento, que es el telégrafo. Pero el telégrafo se hacía con hilos. Y la telegrafía con hilos era bastante complicada. Acuérdense en las películas del oeste, cuando llegaban los golpecitos, que eran los mensajes del telégrafo. Entonces la idea era que existiera otra manera de transmitir mensajes de un lado al otro que no fuera a través de hilos. Entonces, echándole cabeza, se piensa por dónde más. Y resulta que dos personajes, Maxwell y Faraday, analizan el espectro electromagnético. El espectro electromagnético permite que se transmitan sonidos que se pueden transmitir en el vacío. Vamos a estudiar eso. Ellos solamente lo estudian, o sea, ellos solamente se lo pillan. Existe un espectro electromagnético que puede transmitir sonidos. Ahora vamos a ver cómo logramos que eso transmita sonidos, pero existe. Ellos son los primeros teóricos del asunto, porque esto es un trabajo en equipo y es un trabajo de mucha gente en muchas partes, investigando al mismo tiempo que en su conjunto van a hacer posible la radio. Está por un lado ellos, pero por el otro lado hay un personaje que logra entender las ondas a través de las cuales se puede transmitir dentro del espectro electromagnético. O sea, ya nos vamos acercando a ver cómo, ya sabemos que existe, ahora vamos a ver cómo lo metemos ahí. Y el que logra entender las ondas es un tipo alemán que se llama Hertz. Y como él se llama Hertz, las ondas que se pueden rastrear en ese espectro se van a llamar las ondas hertzianas. Por Hertz, este man murió pollo. Si no se hubiera inventado la radio, pero se inventó las ondas que permitían entender cómo funcionaba el sonido en ese espectro electromagnético. Y ahí ya no solamente sabemos que se puede, sino cómo se hace. Corría el año de 1887. Cuando sucedió esto. Estamos eringueando con este invento desde finales del siglo XIX. Entonces el hombre murió a los 36 años y nos dejó la idea de que las ondas electromagnéticas se pueden desplazar en el vacío. De aquí a saber cuál es el origen de la primera transmisión radial, hay varias personas que se atribuyen eso y a varios se les considera los pioneros. Por un lado, se habla de Nikola Tesla. Nikola Tesla
es un hombre que nació en los Balcanes, en un punto que hoy queda en Croacia, pero antes quedaba en Serbia. El aeropuerto, ese es una cosa increíble, el aeropuerto de Belgrado se llama Nikola Tesla. Ellos son los que en la Serbia actual reivindican la nacionalidad de Tesla como Serbia y tienen su museo de Nikola Tesla en Belgrado, que es muy titino. Pero los croatas dicen que nació allá porque en un momento eso formaba parte de Croacia. Como los Balcanes sufrieron todo ese montón de rupturas, pedazos quedaron en un lado y pedazos quedaron en el otro. El asunto es que este man se inventó, por un lado, la corriente alterna. La corriente alterna es la que hace que se pueda distribuir todo el flujo de electricidad en pedacitos que puedan difuminar y puedan llegar a los aparatos eléctricos sin quemarlos. Entonces él empezó por ahí, pero también estudió matemáticas, tenía una mente absolutamente prodigiosa, era un verdadero genio. Él estudió ingeniería en Praga y en Viena y luego se fue para Nueva York cuando tenía 28 años y él empezó a crear todo esto. Pero tiene otro personaje que está pisándole los talones, que es el que se terminaría llevando los créditos, que es Marconi. Marconi es un italiano. La diferencia entre Tesla y Marconi es que Tesla amaba esto por el amor a la ciencia, por el amor al conocimiento. Él no veía en la transmisión radial ninguna particularidad como modelo de negocios porque él no pensaba así. Marconi sí. Marconi era un empresario y era un hombre de negocios y era un tipo que tenía un gran don de gentes y una capacidad de relacionarse con todo el mundo. Entonces él es el que va a convertir esto en un modelo de negocios y por eso se considera que las patentes son de Marconi. Durante mucho tiempo se consideró así. Tesla vivía muy mortificado con el tema porque decía Marconi lo que hizo fue robarse un montón de patentes. Las patentes hoy los llamaríamos algo así como los derechos. Y decía, se lo robó Marconi y durante mucho tiempo él dijo eso, pero no lo pudo probar. Eso fue después de la muerte de Marconi y de la de Tesla. En 1943, cuando se pudo probar que sí, efectivamente, Marconi había tomado un poco de principios de Tesla y de otras personas para atribuirse la invención de la radio. Lo que no quiere decir que Marconi no se hubiera inventado nada tampoco, sino que el hombre era avión, o sea, era inventor y era avión. Entonces, Marconi es el que se va a ganar el premio de física, Marconi es el que va a tener todo el premio Nobel de física. También hay otro personaje que es Popov, que es ruso y que era de la Sociedad Rusa de Física y Química y también lo presentó en 1895, por eso es difícil decir quién hizo la primera transmisión radial. Y como les digo, durante mucho tiempo se le atribuyó a Marconi todos los créditos y en realidad muchos más que él lo tenían. Ahora, la paradoja de Tesla es que me dice que Tesla, como no tenía esa visión de negocios, ni siquiera se imaginaba eso. Él quería que la energía fuera gratuita para todo el mundo. Pensaba de otra manera. Tesla va a morir pobre. Tesla va a morir con mucha tristeza porque no logró ver la cosecha de todo lo que sembró en términos de tecnología. ¿Y cómo les parece que ahora, 100 años después, con todo lo que está pasando de los carros eléctricos que tienen el nombre de la compañía de Tesla, con el renacimiento de los créditos a Tesla, es posible que el salto energético que estamos a punto de dar de los combustibles fósiles a los automóviles eléctricos lleve el nombre de Tesla? Entonces, 100 años después, Tesla sería el hombre clave para la era moderna. La historia es así. De pronto voltea a la gente y la manda es para el futuro. Él era el hombre del futuro. En su tiempo no lo entendieron y ahora hay todo un movimiento para reivindicarlo. Y no le digo que el aeropuerto de Belgrado, la capital de Serbia, se llama Nikola Tesla. Pues no le digo todo. Y uno va a Croacia y allá le tienen el tremendo monumento también. Entonces, la historia de los inventores es siempre paradójica, atravesada por un montón de variables, a veces sufrimientos, éxitos, epopeyas, porque así es la naturaleza humana y los inventores no están exentos de eso. ¿Qué es lo que hace Marconi
como para que le atribuyan todo el invento y haya quedado con el visaje. Toma el invento que ya había desarrollado Hertz, que era el emisor y el receptor, porque la manera en que las ondas se puedan propagar es porque no solamente porque existan, sino porque se pueden captar. Entonces, para eso usted tiene un emisor y un transmisor. Entonces, eso ya está inventado y ya está inventada la electricidad. Entonces, lo que él va a hacer, Marconi lo que va a hacer es que va a hacer una transmisión, un mensaje con una letra, la letra S, solamente la letra S, en clave Morse, que la envió con uno de sus ayudantes desde un emisor, estando en Inglaterra, que viajó por todo el océano para llegar a Estados Unidos. O sea, 3.360 kilómetros en el océano. Y llegó la letra S. Y eso fue lo que se consideró durante mucho tiempo como la primera transmisión radial, y por eso es que a él le atribuyen el invento. El hombre tenía una serie de complicaciones. Le gustó el fascismo, se metió con Benito Mussolini, él va a morir en 1937 y la historia no lo pone tan encima hoy día porque le comió al fascismo en su momento, y entonces pues eso tampoco le da mucho prestigio en el futuro, pero él sí es muy importante en la radio también. Entonces, esto hasta ahora es un experimento. Inclusive hay una serie de cosas que dicen, pero si lo que necesitábamos era un telégrafo, y el telégrafo tenía de particular que el mensaje le llegaba solamente a la persona a la que estaba dirigido el mensaje, ¿para qué queremos un aparato que pueda oír todo el mundo al mismo tiempo? ¿No ve que se pierde la privacidad del mensaje? Entonces, esto todavía no nos queda claro para qué servía. Pero va a haber un momento en que nos va a demostrar el primer uso fundamental. Es el hundimiento del Titanic y del Republic. En el hundimiento de estos dos barcos, la radio va a permitir que se llame a mucha gente para auxiliar en las operaciones de rescate. Entonces ya tenemos un uso fundamental, la navegación. En la navegación esto hace la diferencia, porque si bien murió mucha gente sí se pudo salvar por las operaciones de rescate que se transmitieron a través de la radio y todo el mundo las pudo escuchar para llegar a salvarlos. Entonces, el que mucha gente escuche una transmisión empieza a ser útil cuando puede ayudar y salvar vidas. En la Primera Guerra Mundial, Marconi ayudó con su invento durante la guerra para que tuviera un uso militar. Eso también va a ser importante. Durante las guerras mundiales la radio va a cumplir un papel preponderante. Y ahí nos metemos con otro pedacito, y es la radio en la historia. Primero durante la Primera Guerra Mundial y luego durante la Segunda Guerra, no solamente por el uso militar que tenía, sino porque fue ahí, a través de la radio, que se dieron los anuncios más importantes que habrían de partir la historia. El anuncio de que comenzaba la guerra, las palabras, el discurso del rey, primero que todo, las palabras de Churchill diciendo que él solamente tenía para ofrecer sangre, sudor y lágrimas, las palabras de De Gaulle llamando a la resistencia francesa, diciéndole que aquellos que no estuvieran de acuerdo con que Francia se hubiera rendido ante los alemanes, que formaran con él una resistencia. Todo eso lo va a hacer a través de la BBC. Por eso lo vamos a ver en detalle más adelante con las voces y todo. Ahora se lo reseñamos para contarles cómo la radio se va metiendo en la historia, como uno menos se lo va a imaginar. Entonces, estamos en los años 20 cuando empieza a darse, el invento se empieza, digamos, a extender. Ya para la Segunda Guerra Mundial, la radio va a cumplir una función muy importante, para bien y para mal, porque también los nazis la van a usar como propaganda y también van a meter una cantidad de mensajes de todo lo que va a ser ese delirio apocalíptico del Tercer Reich. Va a utilizar la radio como una forma de propaganda. O sea, esto sirve para muchas cosas y lo utilizarán en forma de propaganda de una radio, de un proyecto que sería gravísimo. Entonces, Marconi termina con un gran prestigio
Y después, ya cuando termine la guerra y pasen todas esas cosas y se pruebe que él sí efectivamente tomó muchos elementos prestados de los otros y los hizo pasar como suyos, es que se le bajan 3 rayitas el volumen al prestigio de Marconi. Pero en todo caso, es una parte fundamental de nuestra historia. Hasta aquí la radio tiene una función, ya sea en la navegación, ya sea en la guerra, pero es una función severa, trascendental. Pero luego va a pasar otra cosita que la va a hacer más chévere también, o sea, paralelamente. Un tipo que es canadiense, se llama Reginald Aubrey Fessenden, en la noche del 24 de diciembre de 1906, en Nochebuena, utilizó el transmisor y el alternador para emitir una pequeña secuencia de una canción que se llamaba Oh Holy Night, y la tocó en su violín. Ñin, ñin, ñin. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible. Y la transmitió con un pasaje de la Biblia, del Evangelio según Lucas, y al hacerlo descubrió una cosita muy interesante: la radio como diversión y como entretenimiento. Hasta ahora le habíamos dado unos usos bélicos o unos usos de rescate de la gente, pero ahora empieza a ser la radio como entretenimiento. Hasta ahora es un hilito, pero esto se va a volver cada vez más y más importante. Entonces, a medida que se vaya popularizando, al principio la radio tenía unos tubos, vamos a meter todo esto en una cajita para poderlo manipular. Al principio tiene unos tubos grandísimos, y se tenía que calentar. Eso era como los carros viejos cuando está el invierno, había que calentarlos y había que esperar un poco a que se calentaran los carros y todo. La radio pasaba así. Estaba conformada por un cristal que se llama galena. Entonces la primera radio es la radio de galena. Y después vamos a tener estos tubos enormes que son de todas maneras imprácticos. Y después vamos a meter eso en una cajita. Y después esa caja se va a poder manipular para arriba y para abajo. Por eso los primeros radios son unos armatrostes gigantes. Esta es la historia de todos los inventos tecnológicos. Primero son unos edificios, también nos va a pasar con el computador cuando lleguemos a la historia del podcast propiamente dicho. El primer computador era un edificio gigantesco y luego se va a volver una cosa bastante más práctica hasta que lleguemos al desarrollo del computador personal, por donde vamos a pasar para poder llegar a hacer una transmisión a través de la internet. Con la radio pasa también. Al principio era un armatroste muy grandote, luego la misma emisión va cambiando de galena a los tubos enormes, y de los tubos después se va a inventar una unidad de transmisión pequeña que va a facilitar la cosa. Se va a volver el transistor. Esto va a ser tan importante que los radios después se les van a llamar transistores, porque es a través de esta pequeña unidad que se puede disminuir el tamaño, dejar atrás la era de los tubos y empezar a tener radios de todas las formas, tamaños y colores. Ahí se libera el invento de los pesados muebles donde estaban conectados y empiezan a volverse portátiles. Y si hay algo a lo que se le ha trabajado diseño, es a la radio. Viene en todos los tamaños, en todos los colores, la gente la utiliza en todas partes. Y la radio, cuando se vuelve así de manual, de portátil, empieza a transformar la vida de la gente. Empieza a influenciar muchísimo. Inclusive uno de los temores que había cuando empezó la radio era que la gente iba a tener audífonos y no se iba a hablar con nadie más y se iban a aislar y se iban a volver como autistas, y eso iba a ser muy terrible. Pues eso es lo que pasa hoy día en una gran medida, y eso era uno de los grandes temores a comienzos del siglo cuando empezó a esparcirse la radio.
Entonces, la radio se empieza a liberar y empieza a volverse un punto fundamental de encuentro. La gente se sienta alrededor de la sala a escuchar la radio. Las grandes transmisiones del siglo XX se escucharon en la radio. Antes de la televisión, la radio era la única manera en que la gente se podía comunicar con el mundo. Antes de que llegara eso, entonces toda la primera parte de los puntos fundamentales del siglo XX, que eso es lo que vamos a ver más adelante en nuestro siguiente capítulo, es cómo a partir de eso la radio va a crear un entorno social y va a proyectarse de una manera tan importante. Como es lo que la gente imagina, es la manera como la gente se está conectando con el mundo. La radio en Colombia, inclusive, que va a ser tan importante, y es tan importante hoy día, existe todavía la costumbre de cuando pasa algo, prenda la radio. Está temblando. Si está temblando o no está temblando, prendan la radio. Entonces, como es la manera inmediata de verificar un hecho de la realidad, prenda la radio. Entonces, la radio va a crear una cultura, la radio va a crear una forma de vida, la radio va a crear comunidades. Alrededor de la radio se van a escuchar programas, la radio va a crear hábitos. Volver a escuchar un programa o escucharlo a una determinada hora y en un determinado momento se vuelve parte de los ritos con los que las personas se relacionan con la vida cotidiana y se relacionan entre sí. Entonces, esto en la historia va a ser muy importante. Lo vamos a ver desde el momento en que Hirohito le ordene al pueblo japonés vivir después de la rendición en la Segunda Guerra Mundial. Lo vamos a ver, como les digo, con la formación de la resistencia francesa. Lo vamos a ver en la Revolución de los Claveles, cuando a la voz de una canción, Grándula Vila Morena saldrán con los claveles en la solapa a tumbar una tiranía de 30 años. Una consigna en la radio será la contraseña para el día D, el desembarco de Normandía. La radio y el espionaje estarán muy unidos. A través de la radio se van a transmitir diferentes mensajes, contraseñas. Inclusive hay una novela de Kurt Vonnegut, dura ella, que se llama Madre Noche, que cuenta la historia de un hombre que hacía transmisiones para la radio de los nazis durante la guerra, pero sus transmisiones eran códigos cifrados para los aliados, para que supieran dónde estaban sucediendo las operaciones. Y a pesar del carácter cifrado y de clave que tenían sus transmisiones, la capacidad de convicción que él tenía hizo que muchos se convirtieran al nazismo, lo que le va a generar un problema ético de proporciones mayores. Una novela que plantea a la nación de dos como el ideal del amor y un hombre que quiso ser siempre otro distinto al que parecía. A veces somos lo que parecemos ser y a la final él termina juzgándose a sí mismo de manera muy dura por lo que pudo haber influenciado en lo que él creía que era una transmisión cifrada, pero que se oía al aire como una propaganda nazi. Eso también va como para que les cuente cómo va a haber esa llavería entre la radio y el espionaje durante la guerra. La radio va a llevar a un montón de cosas. También, por supuesto, va a aparecer la pauta, porque a algunas personas les va a parecer entretenido anunciar ahí. La radio también nos va a llevar a la Argentina. Se desarrolla en Estados Unidos y se desarrolla en la Argentina. Y en la Argentina, desde 1920, desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, se hizo un proyecto encabezado por Enrique Telémaco y 3 colaboradores, César Guiarnico y Luis Romero Carranza y Miguel Mojica. Se llamaban Los Locos de la Azotea y se realizaban transmisiones con una identificación que se llamaba la Sociedad de Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. En la historia de la Argentina, la radio va a ser súper importante porque además Evita Perón viene también de allá, ni más ni menos. A la 1:30
En la historia nuestra ni se diga. O sea, desde Radio Sutatensa, una emisora que educó a una cantidad de colombianos por todos lados, hasta las transmisiones de la Vuelta a Colombia. Esta es Sutatensa, Bogotá. HJ. Que hacían interrumpir incluso los episodios más duros de la época de la violencia para que pasara la Vuelta a Colombia. ¡Qué grande es el mundo! ¡Brinque mi garganta vacía! Vea, es tan importante la radio, aún ahora, que si intentamos hacer una transmisión con los extraterrestres, en el caso de que existan, es por ondas radiales. Eso no lo puede hacer todavía la internet. Y sí lo puede hacer la radio. La radio puede crear una transmisión planetaria, global. Otra cosa es que no quiera, pero puede. Y eso sí se oiría en todos los rincones del planeta. Entonces, la radio sigue teniendo todavía una vigencia tecnológica muy grande por su alcance. O sea, tan adelantado era el invento que aún ahora sigue siendo vigente e importante en el planeta Tierra. Ahora, en Noruega apagaron las antenas de radio. Es decir, solamente se está transmitiendo por internet. Pero en Noruega hay una equidad que permite que todo el mundo tenga acceso a la misma tecnología. ¿Qué pasa? Que también los desarrollos tecnológicos están de la mano de las condiciones de equidad de las sociedades. Entonces, las sociedades que tienen desarrollos de equidad, como en el caso de las sociedades escandinavas, donde la equidad es el proyecto de seguridad de ellos definen la capacidad de sostenibilidad y seguridad de una sociedad a partir del grado de equidad que tenga, pues ahí pueden apagar las antenas y todo el mundo tiene un aparato en donde pueda seguirlos en internet. Pero eso ocurre es allá. Pero en tierras donde hay tantas montañas y donde la equidad es desigual como las montañas, pues la radio es la única que atraviesa toda esa orografía tan compleja y tan poderosa que tenemos nosotros y que llega a los lugares más disímiles. Entonces, es una tecnología que, inventada hace tanto tiempo, sigue siendo muy vigente. Ahora, por otro lado, ya nadie habla de la radio como la telegrafía sin hilos. Eso quedó en el pasado. Se comió el invento a su origen, que era, como habíamos empezado, tratando de establecer comunicaciones que no necesitaran hilos, porque eso era bastante engorroso de hacer. Entonces, hace mucho tiempo que ya ni siquiera hablamos de la telegrafía, porque eso desapareció, como alguna vez existió. Como en una época un telegrama lo llamaban un Marconi. Ya eso no existe, la radio sí. Entonces la radio, con toda su historia y como la matriz y la madre del podcast, es por donde nosotros empezamos esta etapa, este momento de nuestra historia y este momento de nuestro relato, para meternos en el siguiente episodio en la radio en la historia. Cómo la va a cambiar, cómo la va a alterar a través de todos los diferentes momentos y cómo vamos a llegar a las frecuencias moduladas y a las amplitudes moduladas, es decir, AM y al FM, y cómo va a seguir el desarrollo tecnológico dándole forma a la radio y la radio dándole forma a la historia. Entonces los invitamos para continuar escuchándonos en estas historias de cómo la radio se entrelaza con la historia y en algún momento se nos llega a convertir en podcast, que es por donde nos estamos dirigiendo a ustedes y por donde nos estamos contactando, acompañando, conversando y parchando con ustedes. Entonces, desde los espacios de Galena, la piedra preciosa de las ondas hertzianas, del espectro electromagnético, de Marconi, de Tesla y su proyección en el tiempo, de los tubos, de las comunidades, de la gente escuchando en diferentes actividades y en diferentes momentos, las ondas hertzianas y ahora la internet para escuchar las voces, para sentirse acompañada, para parchar en este invento gigantesco y prodigioso que es la radio. En la narración, Diana Uribe. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarme hoy en esta nueva aventura, en esta nueva mirada. Pueden contactarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y es importante que lo hagan para que me cuenten
¿Cómo les ha parecido? ¿Qué onda? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo ha sido este nuevo momento? Y nos encontramos en dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias a todo un equipo de gente que estuvo conmigo en este momento. Hace 3 semanas me enteré de la finalización del contrato con Caracol Radio. Y en ese momento, gracias al equipo de la Casa de la Historia, a Arturo Jiménez, a Diana Suárez, a Milena Beltrán, a la imagen gráfica que hizo Mario Medina, a Vladimir Rodríguez que corrió como una flecha para lograr esa imagen gráfica, a Magic Marcus en cuyos estudios se grabó el podcast, a César Torres que hizo un trabajo de edición súper bonito e impecable, y a Santiago y a Laura del podcast Cosas de Internet que se pegaron una clavada para que esto pudiera salir hoy. A todos ellos, muchas gracias. Eso es así, profesor, eso es así. Hasta la próxima edición de este tu programa experimental. De paso, aquí, ¿dónde está esto? Para acá, para allá, ahí, ¿para dónde? Ahí, para acá. ¿Dónde está el micrófono? Está por allá, allí, para acá. Eso es así, socio, llévatelo. Este fue tu programa experimental de paso, en nuestra segunda temporada, con el viejito y conmigo, el profesor Pablo Fernández Colón. Origina la señal Radio Eternidad PR, preparándonos para la vida eterna, y el viejito radio, ya que los viejitos también tienen derecho a tener su propia emisora. De paso.